Bien, continúo ahora con la explicación de la retroalimentación del examen. Todos tuvieron este error. A ustedes les dan 27, si mal no recuerdo, y 28 en 28 punto y tanto. Se los expliqué lo que hacen ustedes, porque les da 28. Ok, no es este. Regreso a... Este es el que ustedes hicieron. Ok. A ustedes aquí les da 28 y acá les 27 y acá les da 28. Porque lo que ustedes hacen es elevar esta suma que ya tienen, la elevan al cuadrado y es lógico que les dé 28, 27, 5 por 5 y tanto. No es fácil, no es difícil para mí darme cuenta que eso es lo que están haciendo. Además de que está la fórmula ahí. Cuando ya se los he repetido varias veces, porque ya cometieron ese error en las tareas, que esta línea de aquí, todas estas sumas, están aquí porque todas son sumas, se realizan después de haber realizado estas operaciones. Es decir, este resultado es la suma de todas estas x elevadas al cuadrado. Aquí lo dice. Y lo que ustedes hacen es elevar al cuadrado esta suma. No entiendo por qué la elevan al cuadrado. Ok, aquí dice x al cuadrado. Pero por eso les digo que primero, pero no me escuchan. Primero les digo que lo primero que tienen que hacer es elevar al cuadrado las x, pero hasta aquí se supone que todavía no han sumado. Primero hagan esto. Elevan al cuadrado hasta aquí, que es hasta el dato que se les proporciona en el ejercicio. Y en la y, igual hasta aquí. O sea, una vez que ustedes hacen que elevan al cuadrado, hasta por eso se los pongo en amarillo, para que no se confundan y aún así inciden en el mismo error. Una vez que ustedes ya tienen estos resultados de acá, que es lo primero que obtienen, primero que elevan al cuadrado, es cuando proceden a realizar las sumas. Y hasta les he dicho que lo pueden hacer así, igual a suma. Y eso está súper entendido porque en este resultado es también. Y es hasta aquí. Les he dicho que lo único que tienen que hacer es correrlo para que les dé las sumas. O en su defecto, si no lo quieren correr la fórmula. Yo sé que esto es la suma de todo esto. Eso es lo que tienen que hacer. Es la suma de las x al cuadrado. Es decir, por eso aquí dice suma, porque para todas las columnas es una suma. Es decir, para esta columna, este resultado es el resultado de sumar todas las x. Para esta columna, la suma es el resultado de sumar todas las y. Para esta columna, la suma es el resultado de sumar todas las x elevadas al cuadrado. Y acá la y es el resultado de sumar todas las y elevadas al cuadrado. En cambio, lo que ustedes hacen es elevar, en este resultado les queda mal, y también les queda mal este resultado, porque lo que hacen es elevar este resultado y este resultado al cuadrado, cuando no les he dicho que hagan eso. Lo que tienen que elevar al cuadrado son las observaciones, que son los datos que ya están proporcionados. Bien, entonces ese error lo tienen que corregir, además de que ya están viendo cuál es el resultado, lo corrigen y su sistema de ecuaciones veo que sí entienden cómo plantear bien el sistema de ecuaciones, pero claro que les sale mal porque desde el momento en que ustedes tienen mal este dato y este dato, que son los que se utilizan para formar el sistema de ecuaciones, pues está mal. Así que independientemente, aunque ya les califique el examen, esta va a ser la tarea de hoy porque realmente no puedo avanzar, o bueno, de que puedo, ya si no lo entienden, eso ya queda en ustedes, no queda en mí porque se los he explicado varias veces, pero no quiero tomar esa actitud tan radical
de seguir avanzando, y si me entienden y si no me entienden, pues bien, y que salgan mal en la materia, porque realmente no es mi intención afectarlos en la materia. Pero, o sea, sí me doy el tiempo, sí me estoy dando el tiempo de estarles explicando las cosas varias veces, de estarles diciendo cuál es el error que están cometiendo, y si les, lo mínimo que les pido es que realmente pongan atención en los videos y que traten de resolverlos, y sobre todo que traten de mejorar. Sobre todo porque igual tenemos pendiente el tema de hipótesis y no me gustaría que se siguieran atrasando. Entonces, para que ya van 2 veces que cometen el mismo error, es la tercera vez que les estoy explicando esto. Entonces, esta va a ser la tarea de la clase, que corrijan ese ejercicio como parte de que fue parte del examen, y va a ser la primera tarea del tercer parcial, y les tiene que dar esto. Bien. En cuanto al sistema de ecuaciones, no lo vuelvo a explicar porque veo que en esa parte sí les felicito, que realmente sí entienden esa parte de cómo plantear un sistema de ecuaciones y cómo resolverlo. Ok, igual veo que todos llegaron, obviamente, y sobre todo igual hago énfasis en que yo les dije que cómo podían saber si estaban bien, que la sumatoria de los errores, es decir, estos son los errores, la sumatoria tenía que dar 0. Desde el momento en que ustedes se dieron cuenta que no les daba 0, es que algo estaba mal en su ejercicio, pero aún así no sé si no lo tomaron en cuenta o de plano ya no les dio el tiempo, pero sí les pido que corrijan eso. Y lo hicieron hasta aquí, y toda esta segunda parte no la hicieron. No entiendo por qué no la hicieron, pero lo voy a volver a explicar. Y también necesito, ahí no se trata de corregir, que para esta clase resuelvan esa parte del ejercicio en el examen. Y entonces les voy a volver a explicar cómo es que se calcula esta parte, que igual ya se los había explicado. Yo les dije que lo que tienen que hacer es sacar, es obtener el promedio. Ok, a ver. Obtener el promedio, aquí tengo el promedio. ¿De qué? De X. Obtengo el promedio de X, es decir, cómo se obtiene el promedio. Pueden utilizar la función promedio en Excel. A ver, dejen promedio. Y está el promedio, o en su defecto, cómo se calcula el promedio. Acuérdense que eligen que se suma todas las observaciones, es decir, tengo la suma dividido entre el número de datos, pero la verdad que es muchísimo más sencillo con la función de promedio. Entonces, una vez que ya tienen el promedio, que es este, lo único que tienen que hacer, ya, es decir, ya hice el primer paso, que es obtener el promedio de X. ¿Cómo calculo X y? Ok, a mi observación, que es esta, le voy a restar la media. Es una simple resta, no entiendo por qué no lo resolvieron o qué es lo que no entienden. Igual cualquier duda la pueden expresar en el chat del grupo y yo les digo y se los vuelvo a explicar. Y disculpen si el énfasis que utilizo para explicar es un tono diferente, pero es que sí me causa ruido, que ya van varias veces que explico esto, y no es que me moleste como tal, sino que me desespera que no saber si realmente no están entendiendo o de plano es una actitud de apatía de ustedes, que no están poniendo de su parte para entender la materia. Bien, entonces es una simple resta. Si se dan cuenta, es una simple resta. Es decir, a mi X, a mi observación, le resto el promedio de las X, que está acá. Y como obtuve el promedio, ya saben que con la función promedio y selecciono todos los datos de X,
y listo. Entonces, una vez que yo ya hice la resta, lo único que tengo que hacer es arrastrar la fórmula para no estar haciendo la resta hasta aquí, hasta la observación, recuerden. La suma todavía no. En la suma no se desglosa la fórmula, porque esta, acuérdense que toda esta es de sumas, es decir, aquí lo que tengo que hacer es sumar eso. Y lo sumo. Ok, entonces eso es lo que quiero que les quede claro, que toda esta fila es de sumas. Es decir, cualquier fórmula que yo ponga en mi primer celda y la arrastre, solo la arrastro hasta aquí. Porque esta ya no la arrastro. ¿Por qué? Porque esta es de sumas. Aquí voy a sumar, pero igual no tiene caso que yo esté haciendo las sumas uno por uno. Por eso, si yo sé que toda esta fila es de sumas, por eso corro la fórmula. Bien, entonces continúo. Ahora, para y igual es una resta, es muy sencillo. Pero antes de hacer esa resta, primero tengo que tener esta parte que es el promedio. Entonces, ahora en este caso, el promedio que voy a obtener no es de X, sino es de Y, el cual es 0.25. ¿Qué hice? ¿Y cómo obtengo el promedio? Con la función promedio. Igual a promedio. Promedio de Y, ¿no? Ya me da el promedio. Y entonces aquí lo que hago es a mi observación, es decir, Y, a mi Y, esta es mi observación, le resto el promedio. Es decir, a cada una de las observaciones le tengo que ir restando el promedio. Entonces, por eso, para no irlo haciendo uno por uno, igual corro la fórmula hasta aquí. Es una simple resta. Ok. Aquí es una simple resta, es decir, a mi observación, a mi dato que tengo de X, le resto el promedio. Y como obtuve el promedio con la función promedio, pero igual, no quiero que se acostumbren. Necesito que realmente saber que realmente saben cómo obtener un promedio. Si no pudiera yo utilizar la función promedio de Excel, ¿cómo puedo obtener yo un promedio? Pues sumando todos los datos que tengo y dividiéndolo entre el número de datos. Eso es algo muy básico de estadística que desde la secundaria se ve. Bien, entonces, ya una vez que yo obtuve estas columnas, X por Y la voy a obtener multiplicando este resultado por este resultado. Aquí lo tengo J por K. Este resultado por este. Lo hago nada más en la primera celda y lo corro. Acuérdense, hasta aquí ya está donde no está sombreado de amarillo, porque aquí ya es una suma lo que hago. Y X al cuadrado, lo que hago es elevar este resultado al cuadrado. Es decir, este resultado al cuadrado. ¿Cómo se pueden guiar por si les causa ruido de que acá ya habíamos elevado al cuadrado? Si se dan cuenta, los primeros los tengo en mayúsculas y estos están en minúsculas. Y al cuadrado, es decir, tengo que elevar al cuadrado este resultado que yo obtuve, lo elevo al cuadrado. Y Y estimada, lo que hago es a este resultado le resto los errores. Y de ahí elevo al cuadrado esta Y, este resultado lo elevo al cuadrado. Aquí. Y lo recorro. Bien, esta columna no está de más. Bueno, no está de más, realmente es el logaritmo de... Sí, es el logaritmo. Ok, a eso no se los pedí que lo hicieran porque eso ya es más avanzado. Es cuando, por ejemplo, para no dejarlos con la duda de por qué estaba aquí, es porque es un ejercicio que ya tengo resuelto. Pero, por ejemplo, yo una vez que yo termino de hacer este modelo y ya calculé el coeficiente de correlación y de determinación,
yo puedo perfeccionarlo o puedo hacerlo más eficiente o puedo hacer que el coeficiente de correlación sea aún más alto haciendo el modelo logarítmico. Y para hacer un modelo logarítmico que siempre es más confiable, tengo que, a los datos tengo que obtenerle su logaritmo natural y esto fue lo que hice aquí, pero bien, esto no lo están, eso sí no necesito que lo hagan. Pero hasta aquí sí lo tenían que haber hecho en el examen, porque de hecho esto sí se los expliqué en un video. Y de hecho igual se los dejé de tarea para el otro ejercicio que están resolviendo, el cual lo voy a poner en pausa porque necesito que hagan esto. Bueno, y como tal, si avanzaran en el otro ejercicio, tienen que hacer exactamente lo mismo. Lo único que cambian son los datos. El procedimiento es exactamente el mismo. Bien, entonces hasta aquí la explicación es de lo que habíamos visto, pero no quiero atrasarme. Entonces necesito igual que hagan el gráfico de dispersión. ¿Cómo hacen el gráfico de dispersión? Lo único que tienen que hacer para insertar el gráfico de dispersión es seleccionar, bueno, aunque creo que aquí me estoy. Estos son gráficos de dispersión. Bueno, es el que ya tenía, pero lo volví a hacer para poner, para que sepan cómo tienen que hacerlo. Y si aquí, bueno, igual estos son cosas que ya deberían de saber. En herramientas de computación han de haber visto. Etiqueta de datos, insertar línea de tendencia. Me está faltando algo. Ok, presentar ecuación en el gráfico. O sea, ustedes para que les dé opción de este cuadro de opciones, valga la redundancia, le tienen que hacer clic en la línea de tendencia del gráfico. Y ya una vez que les sale esta cuadro de diálogo, barra de opciones, le presionan aquí, presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor R en el, que es el valor R, es el valor de determinación. Ah, ay, voy. Ok, aquí está muy chiquito. Ok, está.
sería la ecuación, ese sería el coeficiente de determinación. Bien, pero realmente sería muy sencillo calcularlo de esa manera. Insertan la ecuación, insertan el coeficiente de determinación en el gráfico, pero también se puede calcular y en el libro que está cargado en los archivos del programa de la materia, la introducción a la econometría viene paso por paso cómo calcular esto. Entonces, ¿cómo calculo yo el coeficiente de correlación? Igual incluso hay una función en Excel para calcular también el coeficiente de correlación. Y COE de correlación igual lo podría calcular, pero no, es demasiado sencillo. Entonces, ¿cómo lo calculo yo paso por paso? ¿Qué me dice la fórmula? Que tengo que obtener la covarianza, perdón, la varianza de X. ¿Y cómo calculo la varianza? Lo que hago es la sumatoria. ¿Cómo calculo la varianza de X? Aquí, esta es la fórmula. Aquí les dejo la fórmula. Esta es la fórmula. Y la sumatoria de X es la sumatoria de X al cuadrado. Aquí está en, solamente tienen que insertar la ecuación. Esas son ya habilidades del Excel que ustedes deben de tener de cómo insertar ecuaciones. Realmente es bastante sencillo, pero esta es la fórmula. ¿Qué me dice? Está diciendo la fórmula es la raíz de la sumatoria de X al cuadrado, pero es mi X estimada. ¿Por qué? Porque viene en minúscula sobre n, que me dice n es la muestra, es decir, sobre el número de datos. Entonces aquí ya lo resuelvo. La sumatoria de x al cuadrado, ¿cuánto me da? Me da 0.04. Donde está x al cuadrado es esta, ¿no? Y mi sumatoria ya la tengo porque para eso utilizo esta fila de sumas. Me da 0.04, ¿no? Ya tengo el dato. 0.04 entre 21, que es el número de datos porque tengo 21 observaciones. Y le obtengo la raíz cuadrada. Esto me da 0.045 y hago lo mismo para y. La varianza de y, obtengo la raíz cuadrada de la sumatoria de y al cuadrado, que es igual ya un dato que ya tengo en mi tabla, sobre 21, igual, y me da este resultado. Y una vez que ya tengo la varianza de x y de y, tengo para calcular el coeficiente de correlación, la fórmula es esta. Es decir, covarianza de x y de y. Tengo que multiplicar la varianza de x por y, eso me dice la fórmula. Por eso obtengo primero la varianza de x y obtengo la varianza de y. Y una vez que tengo estos dos números, lo único que hago es multiplicarlos y dividir entre 21 y me da 0.01. Y entonces tengo que mi coeficiente de correlación es 0.94, pero ¿por qué? Tengo tres datos. Este, que es el resultado de multiplicar las dos varianzas, y dividirlo entre 21, porque dense cuenta, dice sumatoria de varianza de x y de y, primero obtengo las varianzas por separado y luego las tengo que multiplicar, entonces aquí multiplico esto por esto
me da esto, y lo divido entre 21, ya me da esto. Entonces, esto, el coeficiente de correlación, ya aplicando esta fórmula, me quedaría entonces, ya una vez que yo obtengo esto, porque ya lo hice por partes, dividir esto, que ya me dio aquí, C83, porque ya es el resultado de hacer toda esta parte de acá arriba, lo divido entre esto por esto. Porque, es decir, la primera parte, la fórmula que es todo esto, es lo que hice aquí al multiplicarlas, pero luego la fórmula me dice que hay que dividir entre la raíz cuadrada de x por y eso es lo que hago acá. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero por qué solamente si dice que hay que sacar la raíz cuadrada de x y de y, por qué no les obtengo la raíz cuadrada? Es decir, si están observando lo que estoy haciendo, se preguntarían en qué momento obtuvo la raíz cuadrada, pero yo no lo hago porque se supone que al momento de obtener la varianza de x y de y, ya estoy obteniendo raíz cuadrada de x y de y, porque eso me dice la fórmula de la varianza. Bien, entonces, ya una vez que obtengo, que aplico esa fórmula, ya tengo mi coeficiente de correlación. ¿Y cuál es el coeficiente de determinación? El coeficiente de determinación es la r elevada al cuadrado, que lo único que, como tal lo dice valga la redundancia, como lo acabo de mencionar, pues tengo que elevar mi coeficiente de correlación al cuadrado. Y lo único que hago es elevar este número al cuadrado. O puedo calcular el coeficiente de determinación y luego sacarle la raíz y ya tengo el coeficiente de correlación. Y bueno, no los voy a abrumar con tanta información en la próxima clase, sobre todo porque veo que les cuesta un poquito, quizás voy muy rápido, no los voy a abrumar con tanta información, entonces hasta aquí intenten obtener el coeficiente de correlación y una vez que entiendan cómo se calcula el coeficiente de correlación, les explico igual. Claro, una vez que obtuvieron el coeficiente de correlación, obtienen, solamente elevan al cuadrado y ya tienen el coeficiente de determinación, pero igual quiero enseñarles cómo se puede obtener el coeficiente de correlación a través de la suma explicada de cuadrados, de la suma de cuadrados totales y de la suma de residuales de cuadrados. ¿Por qué? Les quiero explicar de esta forma porque si se acuerdan que igual vi que nadie lo hizo en el examen. Cuando yo les hice la comprobación a través del análisis de datos de Excel, nos queda una tabla que tiene suma explicada de cuadrados y suma de cuadrados totales. Entonces se los voy a explicar y sobre todo qué significa la suma de cuadrados, la suma explicada de cuadrados y la suma de residuales, aunque su nombre siempre nos da un indicio de qué es lo que significa. Lo voy a dejar hasta aquí y sí les encargo mucho que cualquier duda que tengan la hagan saber para que no se atrasen y sobre todo para que ahora sí las personas que no entregaron tareas del parcial pasado puedan entregar este parcial, porque en este parcial ya no voy a ser tan flexible con esa parte de las tareas.